Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño. Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. La lluvia incesante, monótona, caía implacable rompiendo el silencio de la oscuridad. Estaba solo, exhausto, de rodillas sobre el pavimento. Su torso desnudo y herido teñía el suelo de rojo. Estaba cabizbajo, derrotado. El alborotado pelo le cubría los ojos y sus labios temblaban perdidos en una barba descuidada. El cuerpo no le respondía y sus brazos, caídos, aún sostenían frágilmente sus dagas. El mismo miedo se arremolinaba a su alrededor, amenazador, furioso, triunfante. Abrió lentamente la boca y dejó escapar un susurro. «Sigue luchando». Sus manos fallaron. Todo iba muy despacio. Veía cómo sus armas se precipitaban lentamente, y cuando el acero tocó el suelo, un sonido agudo inundó la escena. La oscuridad se abalanzó imparable sobre él. Cedric se despertó sobresaltado, jadeante, sosteniendo firmemente sus dagas en ambas manos. De nuevo ese mal sueño que llevaba años atormentándolo volvía a perturbar su descanso. Aquella pesadilla se negaba a abandonarlo. «Sigue luchando», susurró mientras apretaba las empuñaduras con firmeza. Buenas a todos, bienvenidos a Protoluna, estamos en un nuevo podcast, soy Goran y hoy hablamos de rol. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del rol de mesa y para ello comenzaremos respondiendo a la pregunta quizá más irrelevante pero al mismo tiempo más lógica en este momento, y es que ¿qué pinta el rol de mesa en un blog que trata sobre literatura? La respuesta corta es muy sencilla, el rol es literatura, pero quizá no lo veamos así y por eso hacemos, un poquito esta entrada. Como sabemos, la lectura es una actividad indispensable para el desarrollo del ser humano y la literatura juega un papel fundamental tanto para alimentar nuestra sed de conocimientos como para hacer volar nuestra imaginación, fomentar la creatividad y todas estas cosas que tan acertadamente se atribuyen al hábito lector. Creo que no me equivoco si afirmo que a medida que leemos un libro todos nos sentimos identificados con algún personaje o nos hemos imaginado en alguna de las escenas descritas en un texto. Hay gente que incluso llega a protagonizarla, se ve a sí mismo protagonizando la escena como si fuera el protagonista. Todos creamos una imagen mental y única de cómo se ve todo eso que leemos, por lo menos hasta que sale su adaptación a película, serie o videojuego. De hecho, es habitual encontrarnos cuando vemos una adaptación de un libro que ya hemos leído que en cierta escena nos choca porque nosotros la habíamos imaginado de otra manera. Esto sucede también cuando a un personaje le cambian las características que nosotros mentalmente le habíamos atribuido. Es por ello que a medida que avanzamos en la lectura de un libro vamos reaccionando internamente, aunque no seamos conscientes, a los sucesos que allí se cuentan, a los giros argumentales, a la evolución de los personajes. Nos reímos, nos sorprendemos, sufrimos e incluso lloramos, pero hay algo que, por muy buena que sea una obra, por muy inmersiva que ésta sea, nunca nos dará, que es la capacidad de elección. El destino está escrito, nunca mejor dicho, y no podemos hacer nada, muy a nuestro pesar, para cambiarlo. Si el autor de un libro decide matar a nuestro personaje favorito en cierto pasaje del mismo, no podemos hacer nada para evitarlo. Podemos ponerle unos tweets y quejarnos abiertamente sobre ello, pero por desgracia esto habitualmente no consigue devolver al personaje a la vida. Aquellos de vosotros que ya tengáis una edad sé que rápidamente me podréis argumentar que esto no es del todo cierto, y es que tenéis razón. Una serie de obras pioneras denominadas Elige tu propia aventura que marcaron tendencia en los años 80 y 90 del pasado siglo y que daban al lector la maravillosa capacidad de decidir qué iban a hacer los protagonistas al final de cada página, y esto además incorporaba un elemento que me parece maravilloso y es que la historia no tenía por qué acabar bien. Aunque ahora contábamos con la capacidad de decidir, el propio sistema de elección imponía unos límites físicos y argumentales. Por un lado, el hecho de que cada vez que había una decisión te mandase a una página u otra implicaba que cada vez que hacías una elección necesitabas duplicar la historia, por lo que tenías el doble de páginas a partir de entonces. Esto, cada elección que hacías, aumentaba el grueso del libro, por lo que al final necesitabas condensar la historia en pocas páginas y las elecciones eran unas pocas. Por otro lado, argumentalmente no puedes mantener una gran complejidad ni en los personajes ni en las tramas porque esto implicaría una longitud, un volumen de libro que es inabarcable.
Es por eso que estas historias eran un tanto simples, con poca o ninguna profundidad argumental, muy lejos de las mejores obras tradicionales de su género, pero sin lugar a duda fueron muy efectivas y podemos seguir viéndolas trasladadas a día de hoy, bien en literatura juvenil o bien en las series de Netflix que también te permiten este tipo de elecciones para avanzar en la historia. Esto también supuso el inicio de muchos jugadores en el rol que acabaron en busca de más aventuras, en busca de la capacidad de decidir su propio camino. Comencé este podcast con un pequeño texto que bien podría pertenecer a alguna novela de fantasía épica, pero la realidad es que se trata del inicio de la primera aventura que yo jugué al juego de rol Pathfinder. El sueño es parte de la contextualización de mi personaje, un pícaro mediano llamado Cedric Rhys, al que todos conocen por Ojos Grises, y que el director de juego usó para dar inicio a la narración inicial. Y es que pese a todo lo que ha avanzado el mundo del rol de mesa desde sus inicios, y muy lejos queda ya esa visión diabólica, ocultista y corruptora de niños que lo acompañó en su gran expansión en los años 80, muchos de los manuales básicos de los juegos de rol actuales siguen incorporando una sección explicando qué es el rol, que cuanto menos a mí me llama la atención. Es habitual que en esta encontremos al rol definido como un juego de narrativa o, en cierto modo, una representación teatral. El manual de reglas básicas de Pathfinder 1.0, por ejemplo, dice: puedes imaginarlo como un juego de narrativa cooperativa, donde los jugadores interpretan a los protagonistas y el director del juego es el narrador controlando el resto del mundo. Del mismo modo, tenemos en el manual del jugador de Dungeons & Dragons 3.5, es en parte actuación, en parte narración de historias, en parte interacción social, en parte juego de batallas y en parte un asunto de tirar dados. Y por coger un ejemplo más, en el juego de rol Anima Beyond Fantasy dice: es una obra de teatro en la que cada uno de los participantes toma el papel de un personaje que interpreta sin un guión predefinido. No sé cómo lo veis vosotros, pero todo esto a mí me suena a literatura y de la buena. Sí, es cierto que nos alejamos del concepto más usual que ahora tenemos de esa asociación literatura-libro, pero tenemos que pensar que la tradición oral ha jugado un papel fundamental en la conservación de muchos cuentos, mitos y leyendas que luego acabaron formando parte de la literatura clásica. Tanto es así que grandes sagas de la literatura de fantasía épica surgen a partir de una partida de rol, como puede ser Crónicas de la Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman, o como trasfondo para las mismas, como Malaz, el libro de los caídos de Steven Erikson, o la saga de Drizzt Do'Urden de R.A. Salvatore. No venimos a inventar nada, y es que la discusión sobre si determinado formato es o no literatura no es nuevo, y sigue siendo motivo de acalorado debate hoy en día para formatos tan asentados como el cómic o el manga. Como expresamos cuando creamos Protoluna, íbamos a abordar la literatura desde su más amplio concepto, y por ello incluimos el rol, el cómic, el manga y la divulgación científica, entre otros. Lo que sí os puedo asegurar es que una vez se entra en el maravilloso mundo del rol es para quedarse, os lo aseguro. Se abren infinitas historias, infinitas posibilidades y el único límite para todas ellas, nunca mejor dicho, es nuestra imaginación. No solo creamos un personaje a nuestro gusto, tanto en apariencia como en personalidad, sino que además su devenir dependerá única y exclusivamente, con el beneplácito del máster, de nuestras elecciones. Antes de terminar, matizaré un poco esto último, porque es verdad que cada juego tiene sus propias reglas y sistemas que principalmente sirven para dar coherencia a su mundo, y esto interpone algunos límites, por otra parte casi siempre lógicos. Y os pongo un ejemplo: podemos intentar parar la espada de un rival con el poder de nuestra mente. Es una decisión, y podemos tomarla, pero si no tenemos poderes psíquicos es altamente probable que nuestro personaje no viva para contarlo. Pero todo esto lo abordaremos poco a poco en los próximos podcasts. Y con esto me despido, no sin antes recordaros que podéis seguir estos podcasts en las principales plataformas Spreaker, Spotify, Apple, iBooks o Google, y que también podéis visitar nuestro blog en protoluna.com. Un saludo, nos vemos en los próximos podcasts. ¿Estás pensando en tu próximo viaje pero todavía tienes algunas reticencias por el coronavirus? En Logitravel e Iberostar te lo ponemos fácil con el programa Travel at Ease. En el caso que muestres síntomas COVID, cuidamos de ti y tu familia. Realización de pruebas PCR sin cargo. Extendemos el alojamiento sin coste hasta 10 días. Reembolso en caso de salida anticipada. Seguimiento médico constante. Servicio en la habitación y recogida de medicamentos. Viaja tranquilo con Iberostar y Logitravel. Si hay cualquier imprevisto, cuidamos de ti y de los tuyos. Más información en la web logitravel.com. San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.